Muy buenos días, hermano Andrés. Muy buenos días, hermano David. Muy buenos días para todos, que el Señor esté con nosotros y que su gracia nos acompañe en este programa y en todo nuestro trabajo. Muy buenos días, hermanos. Muy buenos días a todos nuestros oyentes, a nuestros hermanos en Cristo alrededor del mundo. Y gracias por sintonizarnos en esta linda mañana. Vamos a continuar con la línea de pensamiento que teníamos ayer, que es aprovechando el aprovechamiento en la juventud. Es importante que demos conclusión a nuestro tema que iniciamos ayer. El hermano Andrés planteaba una serie de incógnitas que necesitamos llevar a cabo hoy en el transcurso de de este programa, para que aclaremos las problemáticas que se generan en la juventud cuando empiezan a tener eh, mm, pareja sin tener la edad aún y empiezan a abrir una puerta muy grande hacia el abismo, hacia el infierno. Me gustaría empezar con Cantares, capítulo 4, versículo 16, en la última parte, donde ella, en la parte del poema que le corresponde a ella, dice: venga mi amado a su huerto y coma sus preciados frutos. Hablábamos ayer de la sexualidad, o que íbamos a hablar hoy de la sexualidad en la juventud. ¿Cómo me gustaría a mí que mi hija en su crecimiento relatara esas palabras? Venga mi amado a su huerto y coma sus preciados frutos. Pero ¿cuál sería el momento preciso para relatar, para que ella expresara este texto? ¿Cuál sería el momento preciso para que ella dijera esas palabras de su corazón y se las dijera al hombre que Dios ha preparado para ella? A veces, como lo decía ayer, los padres promovemos en los hijos el noviazgo desde muy temprana edad y no nos damos cuenta que les estamos evitando que crezcan, les estamos evitando que vivan la etapa de su adolescencia. La adolescencia es una etapa muy hermosa donde, si los padres estamos pendientes de nuestros hijos, van a poder vivir la juventud y van a poder enfrentar la madurez. Pero necesitamos que ellos vivan la etapa de la adolescencia, donde carecen de muchas cosas, pero está el padre, está la madre, que los van a inducir, que los van a direccionar. El sabio Salomón, en Proverbios capítulo 4, dice: oíd, hijo, la enseñanza de un padre y estad atentos para que os conduzcáis con cordura. Y qué bueno que nosotros podamos estar pendientes de nuestros hijos en estas etapas tan difíciles. El hermano Andrés ayer tocaba unos puntos tan importantes que yo digo, ojalá los jóvenes prestáramos atención a estas enseñanzas, pero aún más, como decía el hermano David, ojalá los padres estemos atentos de poner por obra lo que el Señor nos va enseñando. ¿Cuál es la mejor etapa? Pregunta el hermano David. Pues la mejor etapa para mí es cuando una joven o un joven ya han preparado sus vidas, han obedecido el Evangelio y desean formar un hogar para ser luz en un mundo que está lleno de tinieblas. Creo que usted toca un tema importante y es la adolescencia, en el punto o del significado, ¿no? Que es carecer de experiencia, carecer de afecto, pero ante todo carecer de guía. No saben para dónde van, no saben lo que quieren en realidad. Y infortunadamente para muchos padres es la edad donde sus hijos toman decisiones, y decisiones que les van a afectar toda su vida. Las decisiones de si toman los vicios, las decisiones de si toman pareja, las decisiones de si siguen estudiando o no siguen estudiando, la decisión incluso de seguir o no seguir a Cristo se toma allí también en muchas ocasiones. Y esas decisiones van a afectar a todo su entorno y van a afectarles en toda su vida, incluso en su eternidad. Entonces es una edad donde se carece también de criterio propio para tomar decisiones, porque se toman generalmente por lo que diga la sociedad o por lo que diga la influencia que tienen en ese momento. Hay algo muy importante retomando las palabras con las cuales iniciamos ayer, y es el aprovechamiento de la juventud. Hablábamos de cómo el joven debería ocuparse de las cosas espirituales acompañado de su padre. Veíamos que los padres en este punto de la vida de un joven es muy importante, son incondicionales. Y leíamos Proverbios capítulo 1, versículos 8 y 9, y veíamos cómo los padres deberían estar rodeando a sus hijos para tomar sabias decisiones y para elegir sus amistades, porque muchas veces no sabíamos o no saben los padres cuáles son los amigos de sus hijos.
Hoy quiero hablar acerca de Proverbios capítulo 5 y vamos a ir hablando de este capítulo a la medida de que nuestros hermanos vayan hablando del tema, pero quiero hacer la introducción también con el versículo 1 del capítulo 5. Y es la misma responsabilidad que se ve en el capítulo 1, se evidencia en el capítulo 5. Hijo mío, presta atención a mi sabiduría e inclina tu oído a mi prudencia, para que guardes la discreción y tus labios conserven el conocimiento. Y empieza de la misma manera que el capítulo 1. El padre debe estar acompañando a su hijo, como decía el hermano Henry y el hermano David. Ya sabemos o ya descubrimos de qué carece el joven en esta etapa. Ahora, ¿cómo lo ayudamos? ¿Cuál es la solución para esto? El proverbista, diciéndole a su hijo, le dice, preste atención a la sabiduría. Y ayer también hablábamos que la sabiduría está en todo lugar. La sabiduría clama en las plazas, clama en las calles, no es difícil de encontrar, pero es trabajo, como decían nuestros hermanos, del acompañamiento de los padres con sus hijos. Ya le hablaron acerca del crecimiento, porque no solamente crecemos y adolecemos de cambios hormonales, sino que también es necesario sentarse con los hijos, hablarles qué va a pasar a la medida que vayamos creciendo, qué vamos a empezar a sentir y que esto hace parte de la naturaleza. Pero ¿quién va a estar ahí hablándoles? Los maestros, los amigos o ustedes como padres. ¿Qué piensan acerca de eso? Hermano Andrés, perdón, hermano David, respecto a lo que usted está hablando de los cambios hormonales, físicos, a veces los padres estamos pendientes de hablarles de estos asuntos, de los cambios físicos, de los cambios hormonales, pero tampoco los direccionamos, simplemente les advertimos que van a cambiar, pero no nos sentamos con ellos a, a direccionarlos, a introducirlos en su nueva etapa. A los padres a veces les da demasiada vergüenza o no tocan estos temas con sus hijos, no tocan los temas de la sexualidad, no tocan los temas de cómo deben enfrentar estas etapas. Los niños empiezan a sentir que están solos y a quién acuden, a sus amigos que son igual de inexpertos a ellos, ¿cierto? Y eso, y lo que usted decía hace un rato, que también lo hablábamos ayer, acerca de que los padres decimos que conocemos a los amigos de nuestros hijos. Yo conozco cómo son los amigos de mis hijos, no los conoce, ella sabe quiénes son, pero conocerlos, ella no los ha tratado o ellos no los han tratado y no saben en realidad cómo se conducen, qué clase de pensamientos tienen, qué hacen cuando están a solas, porque nosotros como padres debemos ser claros. Nuestros hijos no actúan de la misma manera cuando estamos nosotros que cuando ellos están con sus compañeros. Y ahí tenemos que trabajar. La Biblia dice, el profeta Isaías dice, inspirado por el Espíritu Santo, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Perdón, ese es proverbista. Lo que dice el Señor en Isaías es, hay del que a lo bueno llama malo y del que a lo malo llama bueno, del que hace de las tinieblas luz y de la luz tinieblas. Entonces, cuando nosotros empezamos a darnos cuenta de esto, dejamos que nuestros hijos se dejen guiar por sus amigos o por la sociedad, que es peor aún, por la televisión, por el internet, y no nos damos cuenta del peligro que se está corriendo. En Colombia había un comercial que decía, ¿sabe usted dónde están sus hijos en este momento? Y yo le agregaría, ¿sabe usted con quién están sus hijos en este momento? ¿Sabe usted lo que leen sus hijos en este momento? ¿Sabe de qué se alimenta la mente de sus hijos en este momento? El libro de Proverbios a mí siempre me ha gustado bastante. Toda la Biblia me ha gustado, pero el libro de Proverbios tiene algo y es que marca metas. Marca metas para la lectura, marca metas que en realidad son las metas bíblicas. Y una de esas metas está en el capítulo 1, versículo 4. Dice, para dar sagacidad al incauto y a los jóvenes ciencia y discreción. Pero, ¿cómo mi hijo va a buscar ciencia y discreción si lo que recibe de mí es indiscreción e ignorancia? Si lo que recibe de mí es irrespeto, si lo que recibe de mí es solamente la parte burladora de mi vida y no la parte que lo encamina hacia la sabiduría. Yo creo que en la adolescencia y en la juventud todo es un paquete grande. La sexualidad no va desligada de lo que es el comportamiento en su casa o de lo que es el comportamiento de su padre con ellos, de lo que es la relación de los padres. Si yo quiero que mi hijo sea sabio, yo tengo que estarle proveyendo las herramientas para que lo sea. Si yo quiero que mi hijo sea puro,
yo tengo que estarle indicando el camino para que llegue a la pureza. Amén. Si yo quiero que mi hija no se deje tocar de los hombres, ni mi hijo se deje tocar de los hombres ni de las mujeres, porque hoy en día hay que cuidarlos Sexos. de ambos sexos. ¿Sí? Entonces yo tengo que proveer eso, yo tengo que proveer esa situación, yo tengo que enseñarle a ellos cuál es la pureza del cuerpo, qué es el cuerpo, qué es esto que Dios me ha regalado. Dice Pablo que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo, pero yo enseño a mi hijo que vea el cuerpo de esa manera. Hermano David, mire que usted hablando de esto me hace recordar las palabras de alguien que refiriéndose a su hijo decía, no, ellos saben más que yo para qué les enseño. Entonces el profeta Isaías dice, hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. En ese caso no necesita la prudencia, su hijo necesita instrucción. Entonces cuando un padre dice, no, ellos saben más que yo porque son los colegios, en las universidades, sí, ellos aprenden muchas cosas, pero no por eso usted se exime de la responsabilidad de direccionar a su hijo. El proverbista en Proverbios capítulo 22, verso 6, que es un texto que nosotros usamos para una cosa y para la otra, dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. A veces, como lo decía ayer, el hermano David o el hermano Andrés, uno de los dos, no recuerdo ahora, pero decía que la mamá era una cantaletosa. El hermano David hablando de una psicóloga chilena. Dice, yo me convierto en una cantaletosa, pero prefiero ser cantaletosa antes de dejar a mi hijo sin instrucción. Y eso es lo que nosotros como padres debemos empezar a trabajar. No que nos convirtamos en cantaletosos, sino en padres que instruyen, que direccionan, que cuidan, que protegen, que dan lo necesario a sus hijos para que no incurran en transgresión. Yo les contaba ayer que en la congregación donde Dios me ha puesto a trabajar o en Colombia donde he trabajado, he visto por la misericordia de Dios crecer a varias generaciones y algunas han prestado atención a los consejos y otras no. Pero ¿cuál ha sido el resultado de no prestar atención? Que se han equivocado, que han dañado sus vidas, que han tenido que sufrir un poco más. Hoy nosotros podemos evitar que los hijos sufran, no que sufran lo que nosotros sufrimos, sino que sufran el flagelo de la sociedad, que se están entregando con facilidad a las cosas de este mundo. El hermano David acaba de decir también del cuidado que hay que tener para que nuestros hijos no sean tocados, ni tampoco para que toquen, ni que toquen, ni que sean tocados. ¿Por qué? Porque es despertar esas virtudes que Dios dio al ser humano para que las disfrutemos en el matrimonio. En Colombia hay un dicho que reza, la curiosidad mató al gato. Y es la curiosidad la que nosotros debemos aprender a controlar a nuestros hijos. El hecho de ser curiosos no significa que todos lo tengan que descubrir. Dice en Proverbios capítulo 22, versículo 11, el que ama la pureza de corazón, el que tiene gracia en sus labios, tendrá como amigo al propio rey. Y es lo que yo voy a apuntar a mi hijo. Yo quiero que mi hijo salga adelante en la vida, pero quiero que salga adelante con Dios o sin Dios. Quiero que salga adelante puro, no lleno de impurezas. ¿De qué me sirve a mí tener un hijo que sea primer ministro de mi país cuando es un fornicario o es un homosexual o es una persona que no respeta sus límites? ¿De qué me sirve a mí como cristiano tener un hijo exitoso si lo tengo condenado? No me sirve absolutamente de nada. Sí, mientras el hermano David estaba hablando de esto, a mí me dio escalofrío, porque a veces sí nos ocupamos mucho en esto y ayer lo repetí varias veces. Nosotros como padres deseamos que nuestros hijos salgan adelante, pero se nos olvida que ellos necesitan más que un título, su salvación, que ellos necesitan más que un reconocimiento de los hombres, el reconocimiento de nuestro Dios y de nuestro Creador, de nuestro Salvador Jesucristo. Quiero citar unas palabras que hace poco dijo el hermano David y acerca del libro de Proverbios. No que toda la Biblia no es importante, pero hablando como joven, creo que cada padre debería tener un tiempo de estudio, por lo menos de este libro, para que padre e hijo se sienten y charlen acerca de este libro que nos sirva para los adultos, no que nos sirva para los ancianos, pero creo que es un libro dedicado especialmente a los adolescentes, a los jóvenes. Algo que llamó la atención del hermano citando el capítulo 1 es, ¿para quién es el libro de Proverbios? Sí, él leyó que para los necios, él leyó que para los que tenían falta de conocimiento, pero también es para los mismos sabios. A los mismos sabios les funciona este libro. Hay un versículo que siempre citamos, que se encuentra en Proverbios capítulo 1, versículo 7, el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la instrucción
y la sabiduría. Siempre lo citamos y decimos, sí, ese es el principio de la sabiduría. Ese es el comienzo del temor al Señor. Pero a veces nos quedamos cortos y decimos, ¿cómo le explico esto a mi niño? ¿Cómo le explico esto al joven para que lo entienda? De que no es un miedo a Jehová, de que no es un miedo al Señor, sino que los requisitos o los deberes o los mandamientos que el Señor nos estableció no es para mal de nosotros, no es para nuestro mal, es para rescatarnos de muchas cosas que lastimosamente la sociedad y la juventud de hoy en día está cayendo y se deslizó, como dice Hebreos, no puede parar, se entregó al mundo y la juventud cada vez se está perdiendo. Hay otro proverbio que se encuentra en el capítulo 15, versículo 3, y dice que los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los buenos y a los malos. Es fundamental que nuestros jóvenes, que nuestros niños, que nuestros adolescentes entiendan que aunque nadie nos está viendo, es más, nosotros mismos o los adultos muchas veces hacemos cosas pensando que nadie nos ve, pero debemos tener siempre en la mente que Dios está viendo todo lo que nosotros realizamos, que todo lo que nosotros hacemos. No podemos ocultarle nada al Señor. Y si un joven, o si un niño, y si un adolescente crece con eso en su corazón, le va a ser mucho más difícil llegar a pecar, le va a ser mucho más difícil llegar a quebrantar los mandamientos del Señor. Dice Proverbios capítulo 8, del versículo 13, que para mí es poner en práctica o entender mucho más fácil el versículo 7 del capítulo 1. El temor del Señor es aborrecer el mal. Y así es como se empieza a aplicar los proverbios, la sabiduría y el conocimiento del Señor, porque a lo que nos quiere llevar es aborrecer el mal, es a no tener comunicación o no tener relación con el pecado. Amén. Nosotros hablábamos, el hermano Andrés acaba de decir algo que es muy importante acerca de Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Y no se trata de que vivamos una vida amargada. Hablaba con un padre y me decía, si yo no le puedo impedir a mi hijo que conozca, porque si él se casa y no se entiende con su esposa sexualmente, entonces va a vivir una vida amargada. Pero la Biblia, poniendo este ejemplo de Proverbios 1:7, de la invitación que Salomón le hace a todos nosotros más bien, dice que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Y el hermano Andrés concluye diciendo, si estas cosas le enseñamos a nuestros hijos, ellos van a aprender a temer a Dios, ellos van a aprender a evitar el pecado. ¿Por qué? Porque es algo que se le enseña no por miedo, sino por obediencia. La palabra del Señor en Eclesiastés 11:9 dice, alégrate joven en tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. No nos manda a ser aburridos. Es que el tener sexo no es la forma en que el hombre y la mujer se conocen. Al contrario, qué bendición que dos almas se encuentren, junten sus vidas en matrimonio y empiecen a descubrirse el uno al otro. Así van a ser más felices, no con la mente llena de cosas bajas, sino al contrario, con la mente dispuesta a amarse el uno al otro, empezar a descubrirse el uno al otro y a construir los dos, el hombre y la mujer. Óigase bien, el hombre y la mujer, una relación delante de Dios, porque Dios hizo hombre y hizo también mujer, no hizo nada más. Hombre y mujer, lo otro es una perversión de la sociedad. Una de las cosas que yo tengo que enseñarle a mi hijo para que entienda todo esto es carácter. Carácter, aprender a sostener un no. Dice Santiago en el capítulo 1, versículo 2, bienaventurado el varón que soporta la prueba, porque cuando salga aprobado recibirá la corona de vida que prometió Dios a los que lo aman. Nadie que es tentado diga soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando es atraído por la propia concupiscencia y seducido. Entonces, la concupiscencia, después de que ha concebido, engendra el pecado, y el pecado ya desarrollado da a luz la muerte. Entonces, me está diciendo, trabaje en la mente de su hijo, porque todo se origina ahí. Forme la mente de su hijo, forme la mente del joven, porque todo se origina ahí. ¿Cuánto cuidado muchas veces tenemos por la forma de vestir, por la forma de comer, porque el cuerpo esté sano? Pero ¿cuánto cuidado tenemos por la mente? ¿Cómo cuidamos la mente de nuestros hijos? ¿De qué los alimentamos? Los padres se enfocan en proveer el arroz, la carne, los frijoles, el techo, pero ¿qué padre se enfoca por proveer un buen pensamiento a su hijo?
¿Qué padre se enfoca por proveer limitaciones a su hijo? Mi hijo debe saber que un no es una palabra muy importante. Es tan importante que marca la diferencia entre ser puro y ser impuro. Y debe aprender a sostenerlo. De manera que cuando mi hijo empiece a tomar decisiones en su vida, pequeñas que son, por pequeñas que son, que él dice, por ejemplo, por 2 días no voy a comer carne, yo debo acostumbrarlo a que él mantenga ese no en ese aspecto. Y debo formar carácter para él, para que no se deje comprar por un dulce, para que no se deje comprar por un pedazo de pizza, para que no se deje comprar por un programa de televisión, sino que él sostenga su no, que él aprenda a sostener eso, porque así él va a entender cuando llegue la tentación más fuerte y va a tener sus amigas, va a tener sus compañeros y no se va a dejar arrastrar por ellos, sino que va a sostener su no y va a entender por qué. Ahora, no estoy diciendo con eso que cada vez que el niño yo le vaya a dar algo de comer y me diga no, 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 voy a aceptar que él diga no. Eso es algo diferente para no dejarlo en el aire, sino que es cuando yo lo vea tomando decisiones que le puedan beneficiar y que no le van a perjudicar, que sostenga su no, que sostenga un no fuerte. Claro, hermano, porque es bueno que lo aclare porque he visto en muchos hogares que los niños son los que deciden qué alimento han de comer, cuando los padres son los que forman el estómago de sus hijos. Los padres son los que están instruyendo. El niño no entiende qué es lo bueno y qué es lo malo. El niño necesita la instrucción en el alimento físico y en el alimento espiritual. Pero a veces somos demasiado fluctuantes en esto, demasiado despectivos en este asunto. Ni nos ocupamos en formarle un buen hábito alimenticio físico y mucho menos un buen hábito alimenticio espiritual. No tenemos tiempo, es más, no nos interesa. Y cuando llegan a ser grandes o cuando llegan a presentarse las dificultades físicas, ahí sí empezamos, Dios mío, ayúdame, pero Dios me está proveyendo para que yo lo instruya, para que yo le indique qué es lo bueno y qué es lo malo. También esto es sabiduría y de esta manera podemos mostrar el amor que tenemos hacia nuestros hijos. Hermano Andrés. Hablábamos ayer del panorama del libro de Proverbios, ¿verdad? Hablamos de los primeros 9 capítulos que veíamos una relación entre padre, hijo, maestro y alumno. Y veíamos cómo el maestro o el padre se dirigía a su hijo de una manera sabia, de una manera aconsejable, y le decía, busque la sabiduría, le hablaba acerca de las amistades, le hablaba de la importancia de recibir el consejo del mismo padre. ¿Por qué dije al comienzo que era especial el capítulo 5? Porque cuando uno se pone a detallar el capítulo 5, el padre aconseja a su hijo en las relaciones sexuales. Muchas veces uno como padre dice, pero ¿cómo puedo ayudar a mi hijo? En las escrituras, ¿dónde me evidencia un capítulo o un texto completo que me habla acerca de esta relación sexual para poder hablar y sentarme con mi hijo? El capítulo 5 y el capítulo 7 del libro de Proverbios son esenciales para esto. Ahora, el proverbista, con toda su sabiduría, con la sabiduría que le llegó desde lo alto, le muestra a su hijo un panorama o le muestra un marco en donde evidencia una mujer, que en algunas versiones es la mujer ajena, en mi versión dice la mujer extraña, y empieza a hacer un marco comparativo o empieza a hacer un contraste entre lo que ofrece la mujer ajena y lo que ofrece la consecuencia o el acto de haber elegido este camino de la mujer ajena. Y entonces empieza en el capítulo 3, porque los labios de la extraña destilan miel y su lengua es más suave que el aceite. Entonces, en el versículo 3 nos empieza mostrando que la mujer ajena, ¿cómo va a ganar a su presa? Al falto de conocimiento. Recuerdo el capítulo 7 cuando Salomón dice que se asomó y vio dentro de la multitud a jóvenes, pero que dentro de esos jóvenes vio a uno que tenía falta de entendimiento, que tenía falta de juicio. ¿Cómo lo evidenció? No nos narra la historia cómo evidenció dentro de toda la multitud que ese muchacho tenía falta de juicio. Pero cuando empezó a mirar los pasos y hacia dónde se iba, dice, se fue para donde la mujer extraña. Dentro de toda una multitud de jóvenes evidenció que ese muchacho tenía falta de juicio. Se dirigía hacia la puerta de la mujer ajena. Y aquí le empieza a hablar de un padre a su hijo, tenga cuidado, porque ¿cómo se va a presentar ella? ¿Cómo se va a presentar el pecado para nuestros jóvenes? ¿Cómo se va a presentar la oportunidad de llegar a cometer fornicación con otra persona? Se va a presentar suave, se va a presentar amable
Dice que sus labios destilan miel. La miel es dulce, la miel es suave. Pero ¿cuál es el contraste? Versículo 4. Pero al final es amarga como el ajenjo, aguda como espada de dos filos. Te apuñala. Literalmente, eso es lo que hace la fornicación. Al comienzo se presenta agradable, se presenta de una manera deleitosa, pero después es una puñalada. Dice el versículo siguiente, sus pies descienden a la muerte, sus pasos solo logran el Seol. Y me pongo a pensar en este versículo y veo cómo los jóvenes o esta generación por 5 minutos, por 10 minutos de placer, cambian toda una etapa, como el hermano Henry lo decía, alégrate joven en tu mocedad, o alégrate joven en tu juventud, allá en Eclesiastés 11:9, como el hermano Henry lo leía y dice, sí es una etapa para disfrutar, pero como es solo 5 minutos, o cómo cambiamos toda una etapa por solo 5 o 10 minutos, porque después ¿qué viene? Puede ser que a raíz de mi decisión, que es lo que se ve hoy en día en la tasa de las mujeres jóvenes, ¿cuántas no quedan embarazadas? ¿Cuántas no pueden seguir sus estudios a causa de una mala decisión? Bueno, y hay algunas que tienen el bebé y otras que prefieren abortar, dañan todo Exactamente, también. dañan todo, su cuerpo. Ahora, no solo el embarazo no deseado, hoy en día, ¿qué es lo que está matando a esta sociedad? El hermano Henry decía, varón y hembra los creó, pero esa sociedad está tan cegada que ahora es permitido que un hombre tenga una relación con un hombre, que una mujer tenga relación con una mujer. Es más, llegará el tiempo en donde me podré casar con un animal que creo que ya en diferentes partes del mundo es aceptado, en donde pueda tener una relación con un animal y no pase nada. ¿Y es a causa de qué? De que el pecado se presenta como la miel, pero después da su puñalada. Mire, hermano Andrés, que respecto a lo que usted acaba de decir, hay que enfatizar en lo siguiente. Como los padres no tienen tiempo para crear a sus hijos, para inducirlos, pues tampoco tienen tiempo para prohibirles. Y como no tienen tiempo para instruirles, pues el mundo los instruye y los instruye mal. Y después los padres para mitigar la responsabilidad dice, es que mi hijo tiene derecho a pensar diferente, es que mi hijo tiene derecho a ser diferente y la sociedad ha cambiado, el mundo ha cambiado y entonces pues hay que dejarlo, yo no le digo nada, no, el Señor nos va a pedir cuentas de eso, pero justamente lo que el hermano Andrés estaba recalcando, los padres necesitan instruir a sus hijos, pero para que ellos los puedan instruir es necesario que nosotros prestemos atención a la instrucción del Señor, porque el Señor no nos ha dejado solos, el Señor nos está mostrando lo que cada uno de nosotros debe hacer, el rol que Él nos ha permitido llevar a cabo como en esta tierra, a unos como padres y a otras como madres, pero Él a cada uno nos dio un rol para que los direccionemos y podamos eximirnos de nuestra responsabilidad, de nuestra culpa, porque ellos tendrán, cada joven tendrá que tomar la decisión si sigue en el consejo del padre o si abandona el consejo del padre por seguir el consejo de los amigos. Yo creo que muchos de los cristianos no hemos entendido en qué estamos. No hemos entendido que estamos en una batalla y que las batallas se pelean peleando, valga la redundancia. Que las guerras no son estáticas, que las guerras son de movimiento, de actividad. Tuve la oportunidad de recibir un regalo de un hermano, un regalo muy especial, y es un libro que se llama Ser Padres, no es para cobardes. Y explica el escritor que cada día es una batalla con los hijos. No es una batalla en la que yo quiera destruirlos, sino es una batalla en la que yo quiero conquistarlos. Pero ellos no quieren dejarse. Es una batalla en la que yo quiero poner mi bandera sobre ellos y decirles que hay un guía y que hay una meta. Pero ellos no quieren dejarse. Lamentablemente, muchos de los padres que tenemos dentro de la iglesia, porque es a ellos y a otros que nos están escuchando, a quienes nos dirigimos, están llenos de cobardía. Tienen miedo de perder a sus hijos y los están perdiendo en silencio. Dice Efesios capítulo 6, versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores del mundo, contra huestes espirituales de maldad en los lugares celestiales. Es decir, está diciendo usted, está en una pelea. El diablo está influenciando el mundo.
y el diablo está influenciando su familia. Y el diablo quiere influenciar su hijo. Y cuando usted toma una decisión de apartarse, de dejar que su hijo tome todas las decisiones que no está en edad de tomar, usted está permitiendo su influencia, no solamente en la vida de su hijo, sino también en la suya. No está haciendo su trabajo, no está haciendo lo bueno. Y el que no hace lo bueno comete pecado. No está cumpliendo la función que el Señor le dejó cuando usted decidió ser padre, y es guiar a su hijo. Pero la pregunta que viene es, si usted estuviera guiando a su hijo, ¿sabría para dónde guiarlo? Si no estoy mal, mi papá decía que el que no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve. En el caso de República Dominicana diríamos cualquier guagua le sirve. Pero el punto aquí es, si yo sé para dónde voy, sé el camino que estoy tomando, sé las herramientas que debo tomar, sé quién pelea de mi lado y sé contra quién peleo. La sexualidad en los muchachos es muy fuerte, pero no solamente en los muchachos, también en nosotros. Decía Pablo a Timoteo, huye de las pasiones juveniles. Cuando hablamos de Timoteo, no estamos hablando de un joven de 15 años, estamos hablando de un hombre de 25 años hacia arriba. Pero si yo no sé huir de esas cosas, si yo no tengo temor de eso, de que esto me haga caer, ¿cómo le voy a enseñar a mi hijo de yo mismo? Uno de los textos que más citamos nosotros es 1 Corintios capítulo 15, versículo 33. Y es, no erréis, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. O en otras versiones dice, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Pero ¿qué tan pendiente estoy yo de las charlas que yo mismo tengo con mi hijo? Es más, ¿qué tan pendiente estoy de las charlas que no tengo con mi hijo? ¿Qué tan pendiente estoy de las conversaciones que sus amigos tienen entre ellos? Mi papá tenía otra situación y es, las visitas no se reciben en la alcoba, las visitas se reciben en la sala, donde todos podamos estar viendo qué se está haciendo, de qué se está dialogando. Pero eso es una práctica hoy común, ¿no? Que los jóvenes invitan a sus compañeros al cuarto y los papás no les dicen nada, sino que al contrario, los jóvenes cierran la puerta y el papá tiene que pedir permiso para entrar al cuarto del joven, porque ellos tienen su privacidad. ¿Qué privacidad debe haber? ¿Qué esconde el muchacho? Y a veces los padres son incautos, porque no se dan cuenta que su hijo puede estar tramando el mal, que su hijo puede estar siendo arrastrado por el mal, una mala compañía. Hoy, como decían nuestros hermanos, con tanta promiscuidad, con tanta oscuridad que hay, un mal amigo puede influenciar a su hijo a cambiar de sexo sin darse cuenta usted. Un mal amigo puede dañar el pensamiento de su hijo. Una mala amiga, ¿sí? Una mala amiga puede dañar el pensamiento de su hijo. Allá en Colombia he conocido muchos casos de madres que confían en las amigas de sus hijas o de padres que confían en los amigos de sus hijos y terminan cambiando de sexo. ¿Por qué? Por una mala influencia, por descuido. Y déjenme acentuar esto, por descuido de los padres. No es que los hijos sean malos, es que los padres no estamos pendientes de nuestros hijos. Pero el proverbista dice algo en Proverbios 15, 14, dice, el corazón entendido busca la sabiduría. El corazón entendido busca la sabiduría, queridos padres. Seamos padres entendidos. Si no sabemos, busquemos el consejo de parte de Dios. Acerquémonos a Dios y busquemos que Él sea el que nos esté direccionando a cada paso que vayamos dando. ¿Por qué? Porque la sociedad no sabe, pero Dios sí sabe. La sociedad no entiende, pero Dios sí entiende. Él nos hizo, Él nos formó y a cada uno de nosotros nos dio parámetros para que pudiésemos direccionarnos a través de ellos, para que pudiésemos trabajar en pro de ver a nuestros hijos salvos, de ver a nuestros hijos santos, de ver a nuestros hijos en la eternidad. Después de todo lo que han dicho, hermanos, evidencio y cito las palabras de nuevo del hermano David, en donde cito o digo o nombró a Pablo hablándole a Timoteo en la segunda carta, en el capítulo 2, versículo 22, huye de las pasiones juveniles. Y me doy cuenta que este pecado, este pecado de la fornicación es como, no sé si han visto ese programa de los huracanes y de cómo las personas graban y cazan los huracanes. ¿Qué pasa mientras más se acercan? Es mucho más peligroso. Eso es lo que yo evidencio de lo que Pablo le dice a Timoteo. No se acerque. Es un pecado al cual usted no se debe acercar. Mientras más se acerque, es mucho más peligroso. Viene
o vuelvo a citar el contexto del capítulo 5, en donde el padre le advierte a su hijo acerca de seguir la mujer extraña, de que al comienzo puede ser muy agradable, de que al comienzo puede gustarle, pero las consecuencias son demasiado grandes. Dice el versículo 10, no sea que se sacien los extraños de tus bienes y tu esfuerzo vaya a casa del extranjero. Es muy gracioso, pero una vez os recuerdo con ese versículo una charla que tuve con una persona y explicaba un poco acerca de las relaciones maritales, de cómo el hombre no solamente su esfuerzo, sino que la mujer en su relación daba fuerza de ella. Ujú. Y así era que se unían El las ciclo de la dos. vida. Exactamente. De cómo las neuronas en una relación también estaban conectadas en una con el otro. Pero ¿qué pasaba cuando una persona era infiel? Daba de sus fuerzas, derramaba su fuerza, se desgastaba a sí mismo, pero nunca recibía para sí. Retroalimentación. Y eso es lo que pasa cuando los jóvenes hoy en día no aprovechan o no tienen un valor grande de lo que es la pureza, de lo que es su fuerza, y se lo dan a cualquiera, dice al extranjero, al extraño. No valoran ese gran regalo que el Señor nos ha dado a todos nosotros. Y al final tú lamentes cuando tu carne y tu cuerpo se hayan consumido. No quiero ser trágico con este versículo, pero cuando yo leo este versículo y leo el contexto, yo digo, pareciera que el sabio Salomón profetizara lo que se vivió en el siglo XXI, el VIH, el SIDA, y cómo estas enfermedades van acabando el cuerpo solamente por un momento de placer. Y él es claro cuando dice, cuando tu carne y tu cuerpo se hayan consumido. 5 minutos, para la carne fue provechoso, pero después una carga pesada para el resto de la vida, para el resto de una vida que pudo haber disfrutado, pero se consumió en un acto sexual. ¿Por qué? Porque como dice el versículo anterior, entregó sus fuerzas o entregó su esfuerzo a la persona equivocada. Hace poco hablaba de eso con un hermano y un hermano contaba una historia en donde, o un caso, en donde supo que una mujer fue seducida y al otro día, o un hombre, la verdad no recuerdo, y al otro día cuando se levantó había un papelito en su cama que decía bienvenido al Al mundo mundo del SIDA. del SIDA. Para mí eso fue sorprendente. Para mí eso marcó mi cabeza. Yo digo, ¿cuántas personas día a día no caen en el mismo error y al final llevan una carga para toda su vida? Yo quiero que continuemos con 1 Corintios 7, un momento, porque Dios en su infinita misericordia toca en este pasaje varios textos que me llaman la atención. 1 Corintios 7:2 dice, por causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una su propio marido. Primero es la declaración exacta de Dios o la declaración contundente en contra de la fornicación. Él no ama la fornicación, de manera que su hijo no tiene que probar la sexualidad antes de casarse. Dios no ama la fornicación, Dios está en contra de ella. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido, es decir, la entrega completa, la disposición completa para estar juntos, para tener el acto sexual dentro del matrimonio, algo que debe llenarnos de placer. No es un deber que me cause estrés, sino es un deber que me causa placer como tal. Otro texto que también me llama la atención es el versículo 5. No os privéis el uno al otro, excepto de común acuerdo por algún tiempo para dedicaros a la oración. Yo tengo que enseñarle a mi hijo que el placer que voy a vivir con mi cuerpo lo voy a vivir en mi matrimonio. Tengo que enseñarle a mi hijo que el matrimonio es algo bonito. Quitar de mi mente o quitar de la mente de él los chistes, las bromas que se hacen acerca del matrimonio, donde se marca el matrimonio como algo feo, como una carga. El matrimonio es algo para gozar. El matrimonio es algo para deleitarse en ello y deleitarse con la mujer que uno escogió. Pero otro texto que me llama la atención es el versículo 32 en adelante. Quisiera que estéis libres de preocupaciones. El soltero se preocupa de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, pero el casado se preocupa de las cosas del mundo y de cómo agradar a su mujer. Y ha sido dividido. La mujer no casada, la doncella,
se preocupa de las cosas del Señor para ser santa tanto en cuerpo como en espíritu. Pero la que se casó se preocupa de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. ¿En qué ocupa la mente de su hijo? Es decir, ¿qué usted le permite a su hijo para llenar su mente? Dice la Biblia que el soltero debía estar preocupado de las cosas de Dios. Pero como estamos tan afanados y todo es un paquete completo, entonces enseño a mi hijo a que tiene que trabajar para no depender de nadie. Incluso he escuchado a hermanas decir a sus hijas, trabaje mi hija, estudie para que no dependa de ningún hombre. He escuchado a hermanas decir eso. La Biblia no está enseñando eso. La Biblia enseñaría que ella y él debían estar enfocadas en las cosas del Señor. ¿Para qué? Para que sea Dios más adelante quien dé su propio hombre o su propia mujer a ellos, quien dé su propio marido y la persona que no solamente que a ellos les guste, sino que a ellos les convenga. Porque algo que es claro es que Dios no me va a dar nada que a mí no me guste. Dios me va a dar a mí lo que me gusta y lo que me conviene. Pero cuando lo busco por aparte de Él, seguramente encuentro lo que me gusta, pero no lo que me conviene, no lo que necesito. Entonces, hermanos, yo creo que es claro dejar esto así, en ese aspecto, o más bien redondearlo, en ese aspecto, es decir, la fornicación es pecado, sí es pecado. El padre que acolita a su hijo para fornicar está pecando. No es que esté terminando con el estudio, sino que quería redondear ese tema, ese punto. Yo conocí jocosamente una persona y yo llegaba a visitarla en algún momento. Y yo le preguntaba, ¿y dónde está su hija? Me decía, está orando en el cuarto con el novio y estudiando la Biblia. Y jocosamente digo que esa niña tiene hoy 2 hijos producto de la oración. ¿Por qué? Porque no es el punto. No es el punto. Es decir, si mi hija va a estar con su novio, es porque ya se ha casado. Así sea para orar, así sea para estudiar la Biblia, así sea para ver una película. Si mi hija va a llevar su novio a su casa, así tenga 30 años ella, lo va a llevar delante mío. Pero en mi casa no se condena a mí. Sabiduría, ante todo adquiere sabiduría. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca, le decía Salomón a su hijo y hoy a nosotros. Sabiduría, ante todo adquiere sabiduría. Resulta que todas estas cosas suceden justamente por la ignorancia que nos acompaña. Hay padres que, vuelvo y lo repito, que pensamos que las decisiones de nuestros hijos son las mejores y las decisiones de una persona que no sabe, que no ha experimentado, no son las mejores. Puede que tengan buenas ideas, pero no buenas decisiones, decía el hermano David. El hermano David habla acerca de la importancia que Salomón le da al matrimonio y de la altitud que Dios le da a la relación íntima. Dios ve la relación íntima como algo grandísimo y nos la regaló a nosotros para que la disfrutáramos. No necesariamente los jóvenes tienen que participar de esto fuera del matrimonio. El mundo es el que ha inducido al pecado, a la fornicación, a la degradación. Y por la degradación es que muchos hogares se han visto dañados porque las niñas, creyéndose inteligentes, van y se acuestan con su novio que porque dice ser cristiano. No todo el que dice ser cristiano es cristiano. Es más, por más cristianos que seamos, también somos seres humanos. No podemos confiarnos en esas cosas porque yo me creo fuerte, pero mi carne es débil. Entonces necesito hacer énfasis en esto, mis amados. El hermano David acaba de decir que jocosamente él dice que esta joven tiene 2 hijos por estar dedicada a la oración. Eso fue un engaño de Satanás. Hay que adquirir sabiduría y Salomón en este mismo capítulo 4 dice, y ante todas tus posesiones adquiere inteligencia. Dios nos regaló nuestro cuerpo para que lo administremos. ¿De qué manera lo estamos administrando? ¿De qué manera le estamos dando uso? Y ahora los que somos padres, ¿de qué manera estamos induciendo a nuestros hijos? Así como ustedes a su alrededor pueden haber visto muchas familias que a la edad de 15 años toman a sus niñas y van y las llevan a planificar. Muchos hombres también toman a sus hijos y les regalan preservativos para que tengan intimidad con cualquier mujer. No les importa, eso es falta de amor. ¿Pero por qué falta de amor? Porque ignoran el pensamiento del Señor. Cuando el Señor dice sabiduría, ante todo adquiere sabiduría. Esta es la forma en que usted y yo debemos crecer y es la forma en que debemos direccionar a nuestros hijos. Les decía en mi pensamiento que tengo pendiente es que por más cristiano que yo sea, no puedo estar a solas con una mujer porque puedo errar, puedo equivocarme. A veces nosotros los hombres nos creemos muy fuertes y obviamos las palabras del Señor. Si Timoteo
fue advertido por el apóstol Pablo de que huyera de las pasiones juveniles, ya un hombre hecho y derecho, usted y yo, mi querido hermano, que tenemos nuestro hogar, también tenemos que huir de las pasiones juveniles, porque Satanás no descansa. La influencia del mundo se sigue aprovechando de la ignorancia de muchos y de la lentitud espiritual de muchos de nosotros. Por eso necesitamos despertar y proveer a nuestra familia de las bendiciones, de las advertencias que nuestro Señor nos da. A veces la sociedad ve la Biblia, ve este libro inspirado por Dios como una maldición y dice es un libro de prohibiciones. Pero cuando yo evidencio lo que es las Sagradas Escrituras y el pensamiento de Dios, veo que sus mandamientos, cuando nos dicen que no, es para beneficio nuestro. Amén. Es para nuestro beneficio y es para que nos vaya bien en esta vida. Quiero citar lo que hablábamos el día de ayer, cuando veíamos que la sabiduría dice, ¿hasta cuándo? Y después dice, me buscarán y ya no me hallarán, ya no me podrán encontrar. Y aquí se ve el resultado de este joven que no quiso escuchar a su padre en el capítulo 5. No he escuchado la voz de mis maestros, ni he inclinado mi oído a mis instructores. He estado a punto de completa ruina en medio de la asamblea y la congregación. Este joven se da cuenta que ya es demasiado tarde. Este joven se da cuenta de que no quiso escuchar el consejo de su padre. Este joven se dio cuenta que no solamente con su familia, sino delante de la sociedad, quedó mal, quedó manchado, quedó tachado. Y esto es lo que el proverbista quiere evitarle a toda una generación. Es lo que Dios a través de esta inspiración quiere evitar a toda una generación. Ahora, los versículos que vienen a continuación es algo poético y es algo que me gusta muchísimo de cómo Salomón trata lo que es la pureza, de cómo Salomón trata lo que es conocido como la virginidad y cuánto valor tiene este tesoro para todos nosotros, para los jóvenes que están creciendo, para los niños y los adolescentes que empiezan a experimentar todas estas cosas. Algo que me llama mucho la atención que dijo el hermano David es, los apetitos sexuales no son solo para los jóvenes. Los adultos tienen que también controlarlos. Amén. Tienen que saberse controlar. Esos apetitos, a veces, quiero citar las palabras del mismo Salomón cuando él habla de los glotones. En mi versión me gusta aplicarlo porque lo hice de una manera jocosa, por decirlo así. Cuando te sientes a comer con un gobernante, considera bien lo que está delante de ti. Y pon cuchillo en tu garganta si eres hombre de mucho apetito. Como este proverbista hace o aplica el poder controlar nuestros deseos diciendo ponga un cuchillo en su garganta. Si usted es de mucho apetito, si usted ve que le está costando controlarse, busque ayuda. Ponga un cuchillo en su garganta. No se deje llevar por esto. Esto es demasiado peligroso. Ya lo veíamos en Proverbios capítulo 5. ¿Hasta qué punto puede llevarnos 5 minutos, 10 minutos de placer? A dañar toda una vida, toda una juventud. Y no nos damos cuenta. Hermano, no le quiero cortar para que continúe, pero quiero hacer énfasis en algo que usted acaba de mencionar. Nosotros los adultos corremos grandes riesgos. Desafortunadamente muchos, por el trabajo que hoy desempeñamos los tres, que es la predicación, nos aprovechamos de eso creyendo que tenemos mucha fuerza y han caído, han sucumbido, se han dejado arrastrar y han dañado toda su vida y la vida de muchas personas. ¿Por qué? Por no poner cuchillo en la garganta. Yo le decía a algunas personas en estos días que nosotros por ser casados, en el caso del hermano David y de su servidor, no significa que ya no tengamos atracción hacia las otras mujeres. Significa que debemos controlarnos más, porque debemos andar más finito, porque ya tenemos un pacto delante de Dios con nuestras esposas. Y el joven no por eso puede darle libertad tampoco a su sexualidad, sino que al contrario, debe saber elegir, como Salomón está aconsejando a su hijo, o como el maestro a su alumno, o como el Señor a nosotros en el día de hoy. Así es. Entonces, cuando uno empieza a leer el capítulo 5, uno se da cuenta que Salomón, o el maestro, representa la pureza, representa la virginidad como una cisterna o un pozo.
Y empieza a decirles en el versículo 15, bebe el agua de tu cisterna, agua fresca de tu pozo. El agua, es más, hago una pregunta, ¿quién podría vivir en este planeta Tierra sin agua? Es esencial, es fundamental para la vida humana. Es vida. El agua representa la vida y está diciendo, guarde su vida, no abra su vida a nadie. ¿Esa vida es para quién? Para usted. Mientras uno no tenga pareja, esa vida o esa pureza Es para uno. es simplemente para mí. En mi versión hace una pregunta, yo sé que en algunas versiones hace una afirmación y no es que se contradiga. En mi versión dice, ¿se derramarán por fuera los manantiales, tus arroyos de aguas por las calles? Entonces tenemos que el pozo, que la fuente, que la cisterna es la vida, es la pureza. Y él hace una pregunta y es un poco dura. Dice, ¿usted va a permitir que cualquiera entre a su pozo y beba? ¿Que sus aguas se derramen como cualquier agua? ¿Como si fuera un agua de cañería? ¿Usted va a permitir que esa pureza que Dios le ha regalado, cualquiera venga, beba de su pozo y usted abra las puertas común y corriente y no solo venga la primera persona, sino la segunda, la tercera y ¿qué pasó con su pureza? ¿Qué tipo de agua tiene usted? ¿Qué tipo de valor le da usted a su vida? Y es una pregunta para que todos meditemos. El versículo 17 dice, sean para ti solo y no para los extraños contigo. La mujer extraña, en el caso de las chicas, el hombre extraño, se va a presentar de una manera muy agradable, pero después, como lo vimos anterior, clava el puñal por la espalda, una espada de dos filos. Es demasiado peligroso el poder o el permitir que cualquiera beba de nuestra fuente y no darle la altura de lo que el Señor nos ha regalado, a este gran don que el Señor nos ha dado. Amén. Yo pienso, hermanos, que estas palabras, hermano Andrés, aunque están aquí en el libro de Proverbios, se las dio el Señor a usted porque un joven cuando expresa este pensamiento y cuando lo entiende de tal manera, a lo único que nos indica es a desarrollar la sabiduría. Porque muchos tenemos el conocimiento, pero no sabemos aplicar el conocimiento. Muchos sabemos lo que hay que hacer, pero no lo hacemos. ¿Cuántos padres, creyendo y confiando en sus hijos, han desgraciado, perdónenme la expresión, han dañado la vida de sus propios hijos por no estar pendientes, por dejarlos tomar decisiones que no deben tomar, por dejarlos ir por los caminos que no deben andar? Solamente por eso, porque no dedicamos tiempo, porque nuestra ocupación está más en las cosas efímeras, temporales, en lo que se ve, como lo decíamos ayer, en la marca y no en la esencia. Y lo que Dios aquí le está proveyendo a cada uno de los padres es justamente esto, que aprendamos a ser sabios y a direccionar a nuestros hijos hacia la vida, no hacia la condenación eterna. Salomón pregunta y hace cuestionamientos inspirado por el Espíritu Santo y indica que nosotros debemos cuidar la virginidad, la pureza de nuestros hijos hasta el día del matrimonio. Aunque la sociedad se corrompa, aunque la sociedad haga todo al contrario, lo que el Señor nos indica es que nosotros mantengamos firmes nuestra postura delante de los hombres, para que así seamos exaltados delante de Dios. Recordemos esos 4 jóvenes allá en el libro de Daniel. 4 jóvenes que dijeron, aunque el Señor no nos librare del horno de fuego, nosotros perseveraremos en lo que hemos aprendido. Y es lo que usted y yo, querido hermano, querido oyente, necesitamos hacer. No solamente pedirle a Dios que nos dé la sabiduría, porque Él ya no la proveyó. Ahora necesitamos que usted y yo empecemos a practicar, dejemos el miedo, dejemos el temor. Si nos estamos equivocando, hagamos un alto en el camino, sentémonos con nuestros hijos y digámosles, hasta el día de hoy me equivoqué, pero he aprendido, he sido instruido por el Señor a corregir lo deficiente que hay en nosotros y vamos a caminar conforme el Señor quiere, no conforme la sociedad nos ha invitado a que lo hagamos. Puede que su hijo ya haya manchado la belleza que Dios le regaló para entregársela al hombre o a la mujer con el que van a compartir el resto de sus vidas. Pero nunca es tarde para empezarnos a limpiar, para santificarnos y poder ofrecer un sacrificio vivo y santo al Señor. Yo quiero dejarles con una pregunta. ¿Qué parámetros tiene usted o qué parámetros le ha enseñado usted a su hijo o a su hija para la escogencia de su pareja? Yo le puedo aconsejar 3 que fueron con los que yo escogí mi pareja. 1, y el principal, temerosa de Dios. Una persona temerosa de Dios.
2, una persona agradable a mí. Y 3, una persona que quiere trabajar conmigo. Creo que son 3 parámetros fuertes, son 3 parámetros grandes, pero el más importante, que tema al Señor. Amén. Hermano Andrés, ya nos tocó concluir, se nos fue el tiempo, no me había dado cuenta, y yo sé que tenemos mucho más que decir, de pronto no administramos bien, pero qué bendición que podamos decirles todas estas cosas a nuestros oyentes y hermanos, porque esto nos edifica, nos fortalece y nos ayuda a que otros más puedan abrir su mente y empezar a analizar qué tanto del Señor estamos poniendo por obra. Hermano Andrés, concluya. Quiero continuar la idea del hermano David de lo importante que es el tomar esta sabia decisión de elegir una buena pareja. En Cantares, sé que es un libro para los esposos, la poesía de los judíos, y empieza diciendo: miel virgen deshilan tus labios, esposa mía. Miel y leche hay debajo de tu lengua, y la fragancia de tus vestidos es como la fragancia del Líbano. Huerto cerrado eres, hermana mía, esposa mía. Huerto cerrado, fuente sellada. Cuando uno toma la decisión de comprometerse, de ir al matrimonio con una buena mujer, uno puede ver la descripción y lo agradecido que está la pareja con su compañero. Al decir, fuente cerrada mía eres, esposa mía, fuente sellada. Y cuando ustedes leen del versículo 3 en adelante, empieza a decir, es que en tu huerto hay de toda especie de árboles. Tu huerto es fructífero, canela, árboles de incienso. Y eso es lo bonito de una relación, el cómo el hombre y la mujer se complementan y se satisfacen el uno al otro. Se empiezan a descubrir juntos. Exactamente, eso Así es. es lo bonito. Dice, volviendo a Proverbios capítulo 5, sea bendita tu fuente y regocíjate con la mujer de tu juventud. Es el mejor consejo que Salomón, o que Dios inspirando a Salomón, o el Espíritu Santo inspirando a Salomón, nos puede dar a esta juventud. Sea bendita tu fuente, regocíjate con la mujer de tu juventud. ¿Por qué has de embriagarte, hijo mío, con una extraña y abrazar el seno de una desconocida? Y el versículo 21, para que todos nosotros, no solamente como jóvenes, como adolescentes, como niños, sino también los adultos, tengamos presente. Pues los caminos del hombre están delante de los ojos del Señor, y Él observa todos sus senderos. A Él no lo podemos engañar. Su palabra está para nuestra instrucción, para que no cometamos los errores de este joven que cayó en transgresión y que por más que quisiera arrepentirse, ya no podía. Ahora estamos nosotros a tiempo de no hacerlo y hacer las cosas como el Señor, como al Señor le agrada. Amén. Muchas gracias. Amén. Yo quiero concluir también con 3 textos allá en Proverbios capítulo 15 y dice, la ley del sabio es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. El buen entendimiento da gracia, mas el camino de los transgresores es duro. Todo hombre prudente procede con sabiduría, mas el necio manifestará la necedad. Está en nuestras manos mostrar qué tipo de personas somos, qué clase de cristianos somos, porque nuestros hijos esperan más de usted y de mí, esperan más de nuestro ejemplo que de nuestras palabras. Como decían nuestros hermanos, nosotros tenemos que ser sabios y la sabiduría no se pregona, se aplica, se vive y allá es donde el Señor quiere que usted y yo empecemos a caminar con sabiduría para que nuestro aprovechamiento en esta tierra sea manifiesto a los demás, que de verdad estamos andando en luz, que no somos meramente simpatizantes, que no estamos involucrados simplemente, sino que estamos comprometidos con nuestra salvación y con la salvación de los seres que estamos amando. Un feliz y bendecido día a todos ustedes, que el Señor les siga guardando y nos permita seguir creciendo en su divino y santo conocimiento. Para cerrar, cada uno de nosotros va a dar una bienvenida a los hermanos que reportaron sintonía. Algunos no los podemos nombrar a todos porque el tiempo se nos acabó, pero vamos a hacerlo. Hermano Andrés. Damos la bienvenida y agradecemos por su sintonía a Marco López, a Tatiana Manrique, a Omar Nina, a Ana Ivette Alcántara. Ana Ivette Alcántara dice bendiciones. Alcántara dice bendiciones. Muchísimas gracias por sintonizarnos, por acompañarnos en esta mañana. Hermano David. Víctor García, también bienvenido y gracias por estar acompañándonos. Marcos Pérez,
y la bendición por Dios. Marcela Valdés, también bienvenida y gracias por estar con nosotros. La hermana Gladys Jerez, allá desde Colombia, también reporta su sintonía. Gracias, hermanos, allá desde Colombia, desde cualquier parte donde nos estén escuchando y viendo. Le damos gracias a Dios por estar pendientes. A la hermana, al hermano Felipe Eladio, también muchas gracias. A la hermana María Blanco también, el Señor la bendiga. La hermana Deyanira Jiménez dice algo, hermano Andrés, ¿qué dice? Lo más importante de enseñar es el camino. Lo más importante de enseñar es el camino del Señor. También hay que enseñarle no el celular, porque el que no lo trabaja, el que no trabaja, que no coma. Hay que enseñarle a ganarse sustento, tanto hombres como mujeres. Sí, también hay que enseñarle en lo secular a ganarse sustento con tanto hombres como mujeres. A la hermana Lisbeth Cuyo, allá en Colombia también, muchas gracias por reportar su sintonía, hermana Lisbeth, y a toda la familia Nava, un abrazo desde Santo Domingo, República Dominicana. También reporta su sintonía el hermano Héctor Garza y nos saluda. Gracias, hermano. A todos ustedes, un feliz y bendecido día y gracias por estar pendientes de nosotros. A los que no nombramos, perdónenos, esperamos en el Señor mañana poderles nombrar. Gracias, hermanos. Un abrazo.